Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer conteo de figuras, parte 1. Entonces vamos a contar el día de hoy, vamos a empezar con los triángulos y vamos a obtener la cantidad máxima de triángulos que se pueden formar dentro de una figura que me van a dar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar y me dice 1, conteo de triángulos, observe el proceso de contar. Entonces vamos a ver chicos, vamos a ver cómo vamos a contar. Entonces me dice aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un poquito de zoom para que ustedes puedan observar. Ok, ya está mejor. Me dice, observe el proceso de contar. Es en la figura, en la siguiente figura, ¿cuántos triángulos como máximo observas? Entonces yo tengo que ver. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Porque si yo cuento y no le pongo nada sin enumerar, me voy a perder y me voy a complicar. No voy a saber cuántos voy a contar. Vamos a hacerlo por partes, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es asignamos a cada triángulo una letra. Entonces, ese triángulo va a ser A, por ejemplo, este triángulo va a ser B, este triángulo va a ser C, este pequeño, este también va a ser D, ¿no es cierto? Y aquí a esta parte le vamos a poner una letra E. Pero, obviamente, él no viene a ser un triángulo, él viene a ser un trapecio o un cuadrilátero. Entonces, pero él nos va a ayudar a formar otros triángulos, chicos. ¿Ok? Entonces contamos los triángulos de una parte, simples, o sea, los triángulos que están formados por un triángulo nada más. Por un triángulo, chicos. O sea, vamos a contar este triángulo, vamos a contar este y este. Como ya están por letras, vemos cuáles son. Entonces tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. El otro no es un triángulo, ¿no es cierto, chicos? Porque este tiene 4 lados. Ahora me dice, contamos los triángulos de dos partes, o sea que están formados por dos figuras internas. Entonces, por ejemplo, estos dos me forman otro triángulo, A y C. También B y E, ¿no es cierto? B y E, todo este triángulo así. ¿Y qué más? También tengo que este triángulo pequeño está formado por dos, ¿no es cierto? Por otros dos, entonces A y B. Voy a tener entonces A y C, voy a tener B y E y A y C, ¿no es cierto? Que son formados por dos figuras. ¿Cuántos hay? Tres, ¿no es cierto? Aquí de un solo triángulo había 4. Y aquí hay 3 formado por dos figuras que tengo adentro, ¿no es cierto? Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar, chicos. Y vamos a tener aquí. Me dice, contamos los triángulos de tres partes compuestos. O sea, un triángulo que está compuesto por tres figuras internas. Entonces aquí tenemos nada más esto, A, C y D, porque en el otro lado solamente está compuesto por dos, ¿no es cierto? Pero en este lado está compuesto por tres. ¿Cuántos hay? Solamente hay un triángulo que se puede formar así. Y ahora me dice, contamos los triángulos de 5 partes. Acá ya contamos los triángulos de 3 partes. De 4 partes obviamente no hay porque ya tendrían 4 lados. Entonces nos vamos al de 5. Y el de 5 partes, ¿qué viene a ser? Viene a ser todo. Porque me dice 5 figuras. 1, 2, 3, 4 y 5. Formado por las 5 figuras. O sea, el triángulo grande también viene a ser uno solo. Y obviamente sería 1. Un triángulo más 1. Acá tengo 4 y acá tengo 3. Sumando, ¿cuánto me va a dar? Aquí el número de triángulos le dice de una parte. Aquí están A, B, C y D. De dos partes me nombran quiénes forman las dos partes. De tres partes también me está informando. Y de 4 de ABCD, que sería aquí de 5 partes, chicos. Entonces sería 9, ¿no es cierto? Al sumar voy a tener 9 triángulos que puedo contar en esa figura. En el ejemplo 1.
Vamos al ejemplo 2. Ok. Aquí está lo bueno, chicos. Me dice, por ejemplo, ¿cuántos triángulos con máximo hay en la figura? Yo qué voy a hacer, le voy a poner aquí letras, ¿ok? Voy a poner letras. Le voy a poner A, le voy a poner B, a este le voy a poner C, a este le voy a poner D y a este le voy a poner E. ¿No es cierto, chicos? Me dice, esto de acá, triángulo 1, me indica cuántos triángulos de una letra hay. O sea, serían A, B, C, D, I, E, ¿no es cierto? Serían 5. Ahora, de dos triángulos formado con dos triángulos sería A y B, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí la letra, entonces A y B, coma, B y C. B y C también pueden formar otro. Luego tenemos C y D. Luego tenemos D y E, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos triángulos de dos puedo formar en la figura? Y entonces ahí están todos ellos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos son? Son 4, ¿no es cierto? Son 4. En la primera son 5, en la segunda son 4. Ahora de tres triángulos. De tres triángulos, ¿qué puede formar? El triángulo ABC, ¿no es cierto? ABC. El triángulo, luego tenemos el triángulo BCD. BCD también me va a formar otro. Luego tenemos C, D y E, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto es? Sumamos, ¿cuántos triángulos son? Serían 3, ¿no es cierto? 3. Ahora de 4 triángulos me dice. De 4 triángulos, ¿quiénes van a ser? 1, 2, 3, 4. Hasta D, ¿no es cierto? Desde A hasta D me forma un triángulo. Entonces vamos a poner la letra A, B, C y D. Ya, luego, desde B hasta E también hay 4, ¿no es cierto? Y también se puede formar un solo triángulo. O sea, este triángulo. Entonces voy a poner B, C, D y E. ¿Y cuántos son que se forman en total? Serían 2. Y ahora me viene de 5 triángulos o de 5 figuras internas. ¿Cuántos sería, chicos? De 5 figuras internas sería, por ejemplo, A, B, C, D y E. ¿No es cierto? ¿Y cuántos serían? Solamente sería 1, ¿no es cierto? Entonces el total me dice ahora, de chicos acá me dice, por ejemplo, el total entonces de un triángulo, solamente de uno, triángulo simple serían 5, ¿no es cierto? 5 más, luego sería 4, más 3, más 2, más 1. ¿Cuánto me suma eso? ¿Cuánto me suma, chicos? 5 más 4, 9, más 3, 12. Más 2, 14, más 1, 15. Listo, chicos. Sería 15. ¿Ok? Entonces voy a formar 15 triángulos con estos 5 pequeños que tengo aquí. De diferentes formas, obviamente. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos al otro ejercicio. Pero vamos a ver. Chicos, ahí tienen ustedes un tiempo pequeño para que ustedes puedan ver cómo se ha hecho eso. ¿Ok? Ok, chicos, ok. Voy a poner aquí borrador. Vamos a poner la letra mayúscula, chicos, ¿ok? Vamos a poner ahí una letra mayúscula.
para no confundirnos con lo demás. Entonces acá es ABC, acá sería D. Y acá sería E, ¿no es cierto? Ya, ahí sería E. A, B, C, D, E, así como está acá, ¿no es cierto? En letra mayúscula. Chicos, entonces, ahora sí voy a pasar a borrar y vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Me dice, determina el número de triángulos en. Me pide el número de triángulos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago siempre? Le voy a poner letras. Obviamente, letras. A, acá voy a poner B, acá voy a poner C, acá voy a poner D, acá voy a poner F, D, E y luego F, ¿no es cierto? A, B, C, D, E, F, F, acá voy a poner G, disculpen, voy a poner aquí, chicos, voy a poner la letra G. Ok, la letra G y aquí voy a poner la letra H. Entonces ya tengo todas mis figuras enumeradas. Entonces, ¿qué me dice? Me dice el número total de triángulos en, ¿no es cierto? Yo tengo acá 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Uh-huh. 4. ¿Qué más? Por 5. Y entonces voy a decir aquí primero triángulos formados por un triángulo. Luego, triángulos formados por dos triángulos. Porque sí se puede, ¿no es cierto?, formar triángulos con dos, o sea, con dos figuras, por así decirlo. Con dos figuras, sí puede con estas dos figuras, ¿no es cierto? Acá también. Luego, con tres figuras se podrá formar un triángulo. No, chicos. Si tomo estos tres, por ejemplo, no se va a formar un triángulo. Y si tomo estos tres, tampoco. Y así tampoco. Entonces no se puede. De 4, 1, 2, 3, 4. De 4 figuras, o sea, de 4 figuras sí puedo, ¿no es cierto? Porque aquí tengo A, H, G y F, ¿no es cierto? Y todo esto, chicos, todo esto así viene a ser, disculpen, o sea, todo esto así, todo esto viene a ser un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas letras tiene este triángulo? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner de frente que nos vamos a ir hasta 4, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí triángulos formados por 4 figuras. Por 4 figuras. Habrá triángulos formados por 5 figuras. Si contamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esto de acá no va a ser un triángulo. Por 6 menos, chicos. Con 6 no se puede formar un triángulo, con 7 tampoco, con 8 menos. Entonces, solamente serían de esta forma. De 1, 2 y 4, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y vamos a ir contando, ¿no es cierto? Listo. Los que forman un triángulo de uno solo. ¿Cuántos son de uno solo? Desde A hasta H, ¿no es cierto? Entonces pongo A, B, C, D, E, F, G. Acá pongo, aquí debe ser coma E,
F, G y H, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos son ellos? Ellos serían 8, ¿no es cierto? Listo. Ahora de 2. De 2, ¿quiénes son? A con H, ¿no es cierto? Voy a poner aquí. De 2 triángulos, ¿cuáles son los que me dan otro triángulo? Sería A con H, forman un triángulo. Luego, B con C, ¿no es cierto? B con C me dan otro triángulo. Luego, D con E también, ¿no es cierto? D con E forman otro triángulo. D con E, ¿qué más? Luego, F con G, ¿no es cierto? F con G. ¿Y eso cuánto me dan? Eso serían 4 nada más, que se forman con 2. Y ahora vamos a ver los que forman con 4 triángulos. O sea, vamos a formar esto, ¿no es cierto? Sería AHGF. AHGF, coma, este es un triángulo, ¿no es cierto? Y arriba también vamos a tener otro triángulo. B, C, D y E me forman otro triángulo. B, C, D y E. Sería otro triángulo y eso sería con dos figuras. Ahora, en la forma inversa. Así, cuando la diagonal está acá, con esta diagonal. Entonces tenemos H, a ver, les voy a subrayar aquí. ¿Cómo vamos a formar el triángulo? El otro triángulo que vamos a formar es este. Este. Ese triángulo vamos a formar. Todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas letras tiene? Entonces ahí tiene 4 letras también. Y vamos a poner, sería H, H, A, B y C. Y el triángulo que está en la parte inferior, que sería D, E, F, G, ¿no es cierto? D, E, F, G. Y ya está, chicos. Y ahí en total, ¿cuántos vienen a ser ellos? ¿Cuánto vienen a ser ellos? Serían 4, ¿no es cierto? 4. Vienen a ser 4. Entonces, ahora sumamos, vamos a poner total. Total, el total acá es igual a 8 más 4 y más 4, ¿no es cierto? 8 más 4 y más 4. ¿Cuánto sería eso? Sería 16, ¿no es cierto? Con todos estos triángulos yo puedo formar 16 triángulos, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer eso, chicos. Darle letras, disculpen, le vamos a dar letras y vamos a formar los triángulos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a hacer lo mismo en sus demás figuras y yo voy a hacer ahora el ejercicio número 4. Pero les voy a dar un tiempito para que ustedes puedan copiar. ¿De chicos? Entonces, ahora ya voy a pasar a borrar esta parte para hacer el ejercicio 4. ¿Ok? Porque no puedo bajar, no me permite bajar sin que se pueda borrar. Ok, chicos, entonces voy a pasar al otro ejercicio. Voy a tener que borrar. Y listo. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. El ejercicio número 4. Ejercicio de clase. Y vamos a poner ahora una letra. A este triángulo le vamos a poner, a ver, vamos a cambiar de color.
anaranjado, pero vamos a borrar. A este le vamos a poner la letra A. A este le vamos a poner la letra B, a esta figura. Vamos a borrar. A este le vamos a poner la letra B. Ok, la letra B. Esta será la letra C y esta será la letra D. ¿Qué me pide? Me dice cuántos triángulos tienen un asterisco en su interior. O sea, entonces aquí vamos a poner triángulos formados por una figura o por un triángulo. Entonces acá es igual a esto. Y que tengan asterisco, obviamente, ¿no es cierto? Por un triángulo y que tengan asterisco. Entonces, ¿cuántos hay? Solamente hay uno, ¿no es cierto? Uno que sería la letra A. Ese es el único que tiene asterisco. Entonces pongo eso. Y eso sería igual a 1, ¿no es cierto? Solamente hay uno. Luego vamos a hacer de 2, ¿no es cierto? De 2. Dos triángulos que me formen un triángulo que tengan asterisco. O sea, dentro de esa figura tiene que estar el asterisco, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes vienen a hacer esas figuras? Voy a ver aquí, por ejemplo. Por ejemplo, A y B me forman un triángulo, ¿no es cierto? Y en ese triángulo que me forman A y B, por ejemplo, que viene a ser este. Disculpen, chicos, disculpen. Por ejemplo, aquí, como les digo, A y B me van a formar un triángulo, ¿no es cierto? A y B me forman un triángulo. Que viene a ser este triángulo de acá, ¿no es cierto? A y B. Viene a ser este triángulo. Dentro de este triángulo verde se encuentra el asterisco, sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner A y B. Luego, tenemos también en el triángulo A y C. El que me forman A y C. En el triángulo morado se encuentra el asterisco, sí o no. Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener aquí, voy a poner en texto de 2, un triángulo formado por dos figuras, tengo que es A y B, que tienen asterisco obviamente, y A y C, ¿no es cierto? A y C. ¿Cuántos son? 2. Luego vamos a tener por 3 figuras. ¿3 figuras me pueden formar aquí un triángulo? No, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto ya. Ahora digo, 3 figuras me pueden formar un triángulo. Si yo tomo 3, ¿me forman un triángulo? No, ¿no es cierto? Cualquiera. Entonces ahora vamos con 4, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí ahora 4. Ahora vamos a poner con 4 figuras, ¿no es cierto? Con 4 figuras. O sea, triángulo formado por 4 figuras. Esto me indica un triángulo formado por 4 figuras internas. Y obviamente tienen que contener el asterisco. Entonces las 4 figuras internas son ABCD, ¿no es cierto? Y dentro de este ABCD se encuentra el asterisco, ¿no es cierto? Entonces también se va a contar eso. Sería A, B, C y D. ¿Y cuánto viene a ser? Solamente hay un triángulo de esa forma, ¿no es cierto? De la forma ABCD, que viene a ser todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner total. Y esto sería igual a ¿qué? Total igual a 1 más 2 más 1, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 4. Y ya está, chicos. Sería 4. Entonces, de esa forma hemos hallado la cantidad de triángulos que tienen un asterisco en su interior, ¿no es cierto? Ya está, chicos. Entonces, ustedes van a hacer lo de su tarea y me envían, por favor.
Cuídense, hasta la próxima, que tenemos una próxima semana, chicos. Hasta luego.